El rey de Italia me ha declarado la guerra. Una traición como la cual la historia no conoce ha sido cometida por el Reino de Italia contra sus dos aliados. Así comentó el emperador austrohúngaro Francisco José el 23 de mayo de 1915 la entrada de Italia en la guerra. De hecho, Italia había estado aliada con Alemania y Austria-Hungría durante décadas. Ya en 1882 se formó la famosa Triple Alianza, en la que todas las potencias se comprometían a apoyarse mutuamente en caso de guerra. Sin embargo, al inicio de la Primera Guerra Mundial, Italia se negó a apoyar a sus aliados y se declaró neutral. No fue sino hasta 1915 que Italia realmente entró en la guerra, pero para sorpresa de todos, del lado de los adversarios. Italia ahora se había aliado con Gran Bretaña, Francia y Rusia. ¿Cómo ocurrió entonces la repentina entrada en guerra de Italia? ¿Por qué dio la espalda a sus antiguos aliados y por qué jugaron un papel tan importante los acuerdos secretos? Hoy examinaremos todas estas preguntas en el video de hoy. Que te diviertas. Para comprender este repentino cambio de actitud de Italia, primero debemos mirar los años anteriores a la guerra. La industrialización, el nacionalismo y la búsqueda de expansión configuraron el panorama político de la época. Grandes potencias como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria-Hungría y Rusia competían por la supremacía territorial y económica mundial. Se formó una red compleja de alianzas para asegurar el equilibrio europeo mientras se promovían los intereses de las naciones involucradas. Así, en esa época, se formó la Triple Alianza, una alianza entre Alemania, Austria, Hungría e Italia, creada en 1882 en respuesta al creciente poder de otras grandes potencias. Originalmente concebida como una alianza defensiva, la Triple Alianza tenía como objetivo formar una contrafuerza a la Triple Entente, que incluía a Gran Bretaña, Francia y Rusia. Los tres estados se habían ido acercando cada vez más a lo largo de las décadas. Italia, que solo se había convertido en un estado unificado en 1861, buscaba en esta alianza con Alemania y Austria-Hungría principalmente protección y reconocimiento como gran potencia. Pero mientras que los últimos cooperaban en muchos otros ámbitos, para Italia parecía ser solo una alianza de conveniencia para alcanzar sus objetivos a corto plazo. A pesar de su membresía en la Triple Alianza, Italia mantenía una política exterior ambivalente. A menudo se encontraba en conflicto de intereses divergentes, especialmente debido a su proximidad geográfica con África, donde los europeos se estaban expandiendo gradualmente en ese tiempo. Además, las relaciones con Austria-Hungría, uno de los principales socios de la Triple Alianza, fueron desde el principio bastante tensas. Ambos estados disputaban los territorios fronterizos, los límites precisos de las fronteras y los territorios en los Balcanes. Roma aceptaba los planes de expansión de Austria-Hungría a expensas de Serbia, pero a cambio exigía la cesión de varias regiones fronterizas de la doble monarquía, donde había minorías italianas. Esto incluía, por ejemplo, las regiones de Trentino, Tirol del Sur y partes de la costa adriática hasta Croacia. Para consolidar el poder del joven Estado italiano, el principio de expansión se adoptó. Italia también avanzaba en África, pero el objetivo principal
seguían siendo los territorios europeos reclamados. De hecho, contaba con el apoyo de Alemania en esta empresa. En Berlín, el enfoque siempre había estado en mantener el equilibrio en la Triple Alianza, pues temían su desintegración. Sin embargo, en Viena se mantuvo inflexible y rechazó todos los planes de expansión italiana en Europa. El emperador es citado diciendo: «Prefiero perder todo y perecer con honor. Prefiero esto a involucrarme en este odioso comercio de saqueadores». Italia se sintió agraviada, pero inicialmente mantuvo la alianza. Se trataba más de apoyar al aliado alemán. Incluso durante el invierno de 1913-14, los estados mayores de Alemania e Italia planearon acciones militares conjuntas en caso de guerra franco-alemana. Italia incluso contemplaba enviar tropas italianas al Rin y quería atar fuerzas francesas en los Alpes occidentales. Sin embargo, con el estallido de la Primera Guerra Mundial unos meses después, todo cambió. Italia se negó a apoyar a sus aliados y se declaró estrictamente neutral. En las semanas previas al inicio de la guerra, hubo nuevos conflictos diplomáticos entre Italia y Austria-Hungría. En respuesta inmediata al atentado de Sarajevo, Austria-Hungría estaba decidida a tomar medidas severas contra Serbia. Pero mientras las acciones futuras se coordinaban estrechamente con Alemania, los italianos no fueron informados de los planes. Esta actitud fue percibida en Italia como extremadamente arrogante y agravó aún más las tensiones ya existentes. Italia no se sentía tratada como un socio igual en la alianza y se sentía excluida de los planes políticos y militares de sus aliados. Además, Italia tenía una visión completamente diferente de la Triple Alianza. Mientras que Alemania y Austria la veían como un apoyo incondicional en caso de guerra, para Italia era solo una alianza defensiva si uno de los estados era atacado. Por lo tanto, la guerra ofensiva contra Serbia no estaba incluida en las obligaciones de la alianza para los italianos. Además, la opinión pública en Italia estaba muy dividida. Los austriacos eran extremadamente impopulares y muchos no veían ninguna ventaja en involucrarse en este conflicto. Así comenzó una fase de espera en la que el gobierno italiano evaluaba sus opciones. Italia inicialmente veía tal vez una oportunidad para utilizar su posición para lograr que Austria-Hungría cediera los territorios reclamados. Pero además de las potencias centrales, la Entente también buscaba obtener la entrada de Italia en la guerra. También prometían a Italia los territorios reclamados en caso de victoria. En ese momento, Italia estaba negociando simultáneamente con Berlín y Viena, así como con París y Londres, para hacer subir el precio. Hubo varias negociaciones secretas y acuerdos confidenciales. Italia quería obtener compensaciones, ya sea por una posible entrada en guerra de la Entente o por una continua neutralidad de las potencias centrales. Y las compensaciones eran precisamente los territorios austrohúngaros. Sin embargo, Austria-Hungría ya había declarado antes de la guerra que no habría cesiones territoriales. Y ahora, durante la guerra, habría sido aún más difícil justificarlo ante la opinión pública. Así, la Entente hizo finalmente una oferta mucho mejor. En la reorganización planificada de Europa, después de la guerra, se prometió a Italia la frontera del Brena. No solo el Trentino de habla italiana, sino también los territorios de habla alemana del Tirol del Sur hasta la divisoria principal de los Alpes deberían convertirse en territorio italiano. También se prometieron las tierras austríacas
en la costa superior del Adriático y partes de la costa dálmata. Aunque una gran parte de estos territorios tenía poca población italiana, Italia pudo seguir elevando el precio debido a su posición. Además, gracias a las prolongadas negociaciones, Italia tuvo la oportunidad de observar primero los acontecimientos de la guerra de manera neutral y luego elegir el bando con mejores perspectivas de victoria. Se hizo evidente que la guerra se prolongaría mucho tiempo y la Entente parecía tener más resistencia. Así, se llegó al Tratado de Londres y a la entrada de Italia en la guerra el 23 de mayo de 1915. Comenzó una guerra extremadamente brutal, especialmente contra Austria-Hungría. Hubo una guerra de trincheras agotadora en el frente entre Suiza y el Adriático. A diferencia de los frentes occidental y oriental de la Primera Guerra Mundial, las líneas de frente entre Austria e Italia se extendían principalmente por las montañas, a menudo en nieve y hielo, a varios miles de metros de altura. En 15 batallas sangrientas murieron casi 1 millón de soldados de ambos lados. Y aunque durante mucho tiempo ninguna de las partes logró avances reales, el frente fue muy importante para la Entente, ya que una gran parte del ejército austrohúngaro estaba comprometida allí. Solo en 1918, con el masivo apoyo de Francia y Gran Bretaña, se logró una ruptura italiana. Poco después, el ejército imperial se rindió y el imperio de los Habsburgo, de varios siglos, se desintegró. A pesar de los difíciles años de guerra, Italia logró algunos de sus objetivos bélicos, especialmente en lo que respecta a las ganancias territoriales. Sin embargo, las concesiones de la Entente fueron finalmente menores que las prometidas en el Tratado de Londres. Esto llevó a una gran decepción y al sentimiento de victoria arruinada en Italia. La demanda de todos los territorios y la creación de una gran Italia siguieron siendo un elemento central de la política exterior italiana incluso después de la guerra. Y esto contribuyó finalmente al ascenso del fascismo y de Benito Mussolini en la década de 1920.